Hola, hola. Estoy grabando ahora la tercera ayudantía del curso. Esta va a ir más enfocada en todo lo que es uso de librerías. Em, Sobre todo para ir dejando un poco atrás todo el, toda la temática del Python base, que ya van a entregar la tarea esta semana. Así que ojalá hayan podido resolver bien eso. Porque la idea de esa materia era un poco acercarlo al lenguaje sobre todo a los que no sabían programar de antes y los que sabían programar pero en otro lenguaje de programación. Acercarse un poco al Python como para que tengan un poco más de soltura cuando hagan el resto del curso. Eh, y ya nos vamos a ir como a lo que nos sirve más a nosotros, como en la facultad de negocio. Y la idea es hacer este último repaso, sobre todo porque varias de estas cosas están incluidas en la segunda evaluación. Y, y espero que aprendan y les sirva harto, sobre todo para esa prueba y para lo que queda del curso, porque me gustaría empezar a adentrar con un poco de materia que el profe va a tocar después, a la vuelta de Solemne, y que creo que es súper importante que la entiendan bien y que lleguen con un poco de introducción ya hecha a la materia. Así que, vamos. Ya como les comenté, esto va a ser un poco más de adentrarnos en las librerías y agregué un poco de usar otras cosas, un poco para mostrarles un breve ejemplo de cómo se podrían usar los datos que hemos estado haciendo, porque hemos estado preparando datos, abriéndolo en el Excel, cargándolos, calculando esto otro, pero ¿para qué? Entonces, esta es como una primera introducción a para qué estamos haciendo o dándonos toda esta vuelta con los datos. Em, pero es como un bonus. Y para llegar a eso vamos a hacer como un preprocesamiento rápido, tipo tarea, em, para que puedan ver y sacar ideas de aquí. Así que las librerías que vamos a ver ahora son principalmente pandas, que toda la segunda tarea está enfocada en esto, que es lo principal porque es como la base de todo lo que vamos a hacer. Plotly, que es la librería que el profe quiere que ahora aprendamos a ocupar para hacer gráficos. em, Porque son interactivos, requieren menos código. Y, y si ya como que aprendieron un poco la última librería que vimos para hacer gráficos, esta se les va a hacer muy sencillo. Stats Model, esta librería se ocupa sobre todo para hacer pruebas estadísticas, pero del estilo Stata, como dice aquí. Entonces los que saben usar Stata van a estar como muy cómodos en el lenguaje de esta librería porque te permite hacer como las mismas cosas y los resultados que te da como que los entrega en el mismo formato. Entonces vamos a hacer como un pequeño ejemplo con eso. Y les dejé otra que en el curso no ocupamos mucho, pero sí se ocupa harto en otras situaciones, que es SciPy. Esta tiene harta otras pruebas estadísticas, algunas que no están en StatModel. Y también hay cosas que en StatModel no están en SciPy. Así que les puede servir quizás para, no sé, los que vayan a tomar magíster, para su tesis o para algún otro trabajo. eh, o para sus mismos puestos laborales. Quizás les sea mucho más rápido, por ejemplo, en vez de descargar un software de estadística, conseguirles la licencia o piratearlo, etcétera, eh, usar el Python, instalar una de estas dos librerías y correr el análisis que quieran hacer. Así que vamos con eso. Y aquí dejé un esquema. Este esquema es un súper resumen de todo lo que es la ciencia de datos y todo lo que hacemos en este curso. Eh, de hecho, después lo van a tocar con más profundidad. Pero básicamente esto se resume en: tenemos una base de datos, la tenemos que usar con un algoritmo y este algoritmo nos va a dar ciertos resultados según lo que queramos hacer, como por ejemplo analizar clientes,
predecir algo que pues, suceda, no sé, por ejemplo, predecir costos, em, tomar alguna decisión que sea apoyada por el análisis de datos, perdón. Y, y esas tres etapas están puestas aquí. De hecho, en el primer piso puse todo lo que es como trabajo con los datos que tendremos, que podemos construir. Lo segundo es todo lo que tiene que ver con aplicar el modelo o el algoritmo que queremos, con el que queremos analizar los datos. Y finalmente todo lo que es tomar una decisión o usar estos resultados, porque no sirve de nada quedarnos con el resultado, mira, pasa esto y listo. No, pues la idea es que lo usemos para algo útil que en el trabajo. Así que partiendo, tenemos una base de datos que en este curso siempre la damos, pero en la vida real se las pueden dar, las tienen que, pueden construirla ustedes mismos. En esto nosotros no nos metemos mucho en este curso, pero por ejemplo en el curso del profe Félix Lizama se ve harto esto, de cómo diseñar, construir, registrar los datos. em, y eso, muchas veces lo vamos a tener disponible, quizás lo vamos a encontrar en internet, lo va a dar el trabajo, pero otras veces vamos a tener que hacerlo nosotros. Pero en general siempre lo vamos a tener en algún otro formato, en SQL, en una página de internet, en un archivo Excel, en un archivo de texto incluso. Em, Pasamos a entender estos datos. ¿Por qué es importante este paso? Sobre todo cuando nosotros no levantamos la base de datos, muchas veces no sabemos qué tenemos disponible o qué tenemos a la mano. Y dependiendo de qué tenemos disponible, cuáles son nuestras cartas, va a ser como nuestra jugada. De forma análoga, si tenemos ciertos datos, por ejemplo, sobre nuestros clientes, quizás podríamos hacer estudios orientados a nuestros clientes. Si tenemos, por ejemplo, de transacciones, quizás podemos analizar comportamiento. Si tenemos datos de acciones, quizás podríamos hacer un estudio financiero, etcétera, etcétera. Entonces, las compañías y todas las empresas hoy día levantan una cantidad enorme de datos por hora. Incluso las pymes o empresas pequeñas lo hacen. Y, y sobre todo cuando estemos en una empresa muy grande o que tenga una buena base de datos, se pueden hacer muchas cosas distintas. Y si nosotros sabemos que tenemos las herramientas, podemos decir, oh, podría hacer esto, lo voy a aplicar. Entonces, cuando no levantemos los datos nosotros, primero tenemos que entender qué tenemos a la mano y cómo lo vamos a ocupar. Estos dos pasos vienen juntos cuando lo construimos porque si nosotros lo hicimos ya lo sabemos. Em, Preparación de datos, esto es lo que más hemos estado haciendo, o sobre todo lo que en lo que radica la tarea 2, que es que en casi todos los algoritmos de Machine Learning o estadística o todo eso van a necesitar que nosotros tengamos datos numéricos. Y los datos no siempre van a ser numéricos. De hecho hay algoritmos que no trabajan con datos numéricos y lo hacen con textos o que lo hacen con ambos. La mayor cantidad de veces va a ser con datos numéricos. Entonces, cuando yo tengo variables como el nombre del cliente, su género, etcétera, no siempre van a venir en formato numérico y algunas veces para hacer esa transformación va a requerir pensar un poquito y, y hacer los ajustes necesarios para que funcione y para que funcione bien, porque no todos los algoritmos funcionan de la misma forma ni leen lo mismo. Entonces ahí vamos a entrar un poco más en detalle, pero algunas veces nos va a servir un tipo de dato, otro. Otros pueden ser el mismo dato, pero lo vamos a expresar de distintas formas. Así que esta parte hay que craneársela harto para que todo el resto funcione bien. Eh, entonces, mientras mejor sea este primer piso o nuestra base, mejor va a ser todo el resto. Eh, los preprocesos, esto es como algo más de este curso. Y un poco más como blando, por decirlo así, porque hay distintos preprocesos que nos van a ayudar a que nuestros datos mejoren.
o el algoritmo funcione mejor. Y esto de nuevo va a funcionar del algoritmo. Y no siempre hay como una opción ideal, sino que a veces una misma técnica puede llevar a distintos resultados o en unos casos una técnica puede ser mejor y en otros casos la misma técnica puede empeorar. Entonces eh, aquí vamos a ver como algunos de los dos más típicos, que son estos de arriba, la estandarización y el balanceo, que vamos a entrar en detalle luego, pero sí, esto es como más no complejo, de hecho diría que es más fácil de aplicar, pero, pero es como bien importante para obtener un buen resultado. Y es algo que yo por lo menos antes de ver este curso no tenía idea que se podía hacer ni que existía. Em, Luego elegimos un algoritmo, un modelo, por ejemplo, si vamos a hacer una regresión, si queremos hacer esa regresión con robustez, si queremos usar algo de machine learning, eh, qué análisis queremos hacer, no sé, chi cuadrado, el ANOVA, una comparación de intervalo de confianza, lo que sea. Lo que sea, lo vamos a encontrar en alguna librería y lo vamos a aplicar con los datos que ya estén preparados. Dentro de este mundo, como que, y de lo que vamos a ver en el curso, lo subdividí en dos, que es la como división principal, que es supervisado y no supervisado. Ahí yo creo que, no sé si el profe ya lo vio, de hecho yo creo que lo debe haber visto, pero ahí vamos a ver cómo bien las diferencias, o les va a quedar más claro si es que no lo entendieron. Pero en este curso partimos con algoritmos no supervisados y luego algoritmos supervisados. Este algoritmo que usemos, este modelo, nos va a entregar resultados y estos resultados los vamos a medir. Y cada uno va a tener como su propia medida para ver si resultó bien, resultó mal, cuál de las opciones que probamos fue mejor. Entonces, métricas, que también funcionó mi algoritmo. Finalmente, en base a esta métrica, la idea que del curso va a ir ser repetir, 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 repetir y ver cuál de todas las repeticiones o de todas las opciones que probamos nos dio la mejor métrica y ocupar esa configuración, por decirlo así. Entonces a esto nos referimos con optimización. Entonces corremos el algoritmo, tenemos métrica, vemos si la métrica fue mejor o peor. Entonces repetimos, corremos el algoritmo, vemos las métricas, cuál fue mejor y así. Esto es como básico en el mundo del análisis y la ciencia de datos, así que lo vamos a ver harto después. De hecho la tarea 3 de esto, pero con calma. Finalmente hay que interpretar estos resultados. Por ejemplo, si no sé, un algoritmo nos da como resultado número 3 y otro nos da como resultado número 4. ¿Qué significa 3? ¿Qué significa 4? ¿Qué hago sabiendo eso? Sé qué significa que la media de mañana vaya a ser tanto, no sé. Esto va a depender mucho del problema y al igual que todo depende del problema que estemos resolviendo, cómo lo tenemos que interpretar y para qué nos puede ayudar. Ahí el profe siempre como que va dando como ejemplos de estudios o trabajos que ha hecho él y él mismo va mencionando así como luego de darnos cuenta de esto, hicimos esto. ¿Y por qué hicimos esto? Entonces esto es como todo el esquema, se los vamos a ir repitiendo un montón. Lo que está marcado en colores porque es lo que vamos a hacer en esta ayudantía. Así que no es necesario que lo memoricen, pero que lo tengan claro. Cuando les mencionemos algo, que se acuerden, este era el paso o hice estas dos cosas y que ahora tengo que bla bla. No sé si les ayude, pero es bueno tenerlo ordenado y que se lo vayan aprendiendo. Entonces, lo que vamos a hacer, como que lo puse en otras palabras esto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a ir ampliando porque los pasos que aprendamos ahora vamos a tener que ocuparlos después, pero con más cosas, más cosas, más cosas. Entonces, en un principio vamos a tener como 5 pasos básicos, que va a ser
importar o instalar las librerías que vayamos a ocupar, en este caso las que tenemos arriba. Entendimiento de carga de datos, preparación, o sea, dejarlos como queremos que estén. Configurar un modelo, vamos a elegir un modelo, un tipo de regresión, un análisis estadístico, etcétera. Y ese generalmente va a tener como ajustes. Así como qué datos seleccionar, cuántas vueltas dar, millón de cosas más. Entonces, generalmente vamos a configurar nuestro modelo y luego el entrenamiento que se lo dice. Cuando este modelo o este algoritmo que nosotros tomamos toma los datos que queremos que analice y lo analiza. Lo analiza y generalmente luego de analizarlo nosotros podemos tener resultados. De hecho, como que este modelo, como le decimos nosotros, muchas veces se puede guardar, así como este va a ser como el resultado a veces de nuestro trabajo. Oye, hice un modelo que hace tanto, analiza tanto, predice tanto y lo voy a guardar para cuando necesite usarlo. Tú podés como cargar tus datos y usar lo que ya está hecho. Entonces, lo que vamos a revisar en esta ayudantía específicamente va a ser todas estas cosas. Todas estas cosas de cargar datos, reemplazar, anumérico. Y estas son distintas opciones que tenemos para llevar a numérico los datos. Finalmente, como el profe le había dicho, si quieren aprender un poco cómo se hacen las tablas dinámicas de Excel con el Pandas, también lo vamos a ver. Vamos a ver cómo hacer los gráficos nuevos. Y finalmente el bonus que hacer ocupar esto, porque no me gustaría que se queden sin la idea de para qué estamos haciendo esto antes de partir las clases de la solemne, o sea, después de la solemne. Así que si les interesa, voy a hacer como un ejercicio para analizar lo que estamos haciendo. Así que pasamos al Python. Vamos a ir paso por paso, ¿ya? Entonces voy a ir volviendo al PPT según toque. Pero lo primero es que tenemos asumamos que, de hecho, estos son datos que inventé yo. No, así que los resultados no necesariamente van a tener sentido. Pero reemplaza esto por datos reales, por ejemplo. Y vaya a ver cómo que se van a seguir los mismos pasos. Las conclusiones se van a sacar de la misma forma. Así que supongamos que una empresa tiene su base de datos y nosotros la descargamos en un Excel. Entonces tenemos este Excel y nos pregunta qué variables son numéricas y categóricas. Categóricas generalmente nos vamos a referir a de texto, ¿ya? De las categóricas, ¿cuáles son nominales y cuáles son ordinales? Nominales, si se acuerdan, de hecho me puedo estar enredando con estos nombres, los repasé así como antes de preparar la ayudantía. Pero nominales queremos decir que señalan una característica, como por ejemplo mujer, hombre, señalan género. Entonces, no es que mujer vaya primero que hombre, ni hombre vaya primero que mujer. O en esta misma base de datos tenemos una que se llama área, y es donde trabaja la persona, que puede ser marketing, finanzas, recursos humanos, ciencia de datos, no sé, tecnología de información, bla, bla. Entonces, no es que marketing vaya primero que finanzas, o que negocios vaya primero que marketing, o después, o entre medio, no, sino que es una característica. A esto nos referimos con nominales. Y ordinales es lo contrario. Ordinales es cuando tienen un orden. Entonces, si yo digo que sueldo de más de 3 millones va primero que sueldo de más de 2 millones, por ejemplo. Sé que esto se podría escribir como número, pero por ejemplo que lo tengamos escrito como texto. Entonces ahí nosotros sabemos que uno va antes que el otro, o es más pequeño que el otro. O por ejemplo decir, primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Entonces, una persona puede ser el primer hijo de la familia y otra persona puede ser el segundo hijo de su familia. Pero uno va a ir antes que el otro. Porque son características que se pueden expresar de forma ordinal.
Esto se da igual con los números. Por ejemplo, si estamos hablando de una competencia, 1, 2, 3 y 4 pueden ser primer, segundo, tercer, cuarto lugar. Pero no necesariamente, por ejemplo, el cuarto lugar es el doble que el segundo. Solo quiere indicar que va después. En cambio, si son como más numéricos, como les entendemos tradicionalmente, eh, el 2 sí es la mitad del 4. El 4 es el doble de 2. Entonces, esto podría, por ejemplo, indicar distancia, que está al doble de distancia. Por ejemplo, algo que está a 2 kilómetros está a la mitad que algo que está a 4 kilómetros. Esto es un poco de repaso de qué significan estos términos. Entonces, vayamos a ver. Vayamos a ver. Uy, no lo tenía abierto. Ayudantia. Está. Ayudantia 3. Aquí. Ahí. Entonces, vemos nuestra base y vamos a ver que tenemos un ID que va a señalar el trabajador, la edad del trabajador, si tiene educación superior o no, o sea, si salió de la universidad, un instituto o algo así, de qué nacionalidad es, chileno o nacionalidad extranjera, es el número de hijos que tiene, la experiencia en el rubro, o sea, por ejemplo, llevo 17 años trabajando en este tema, aunque tenga 50 años. Salario, cuánto gana esta persona, el área en el que trabaja y su género, hombre, mujer o otro. Entonces vamos con esto. En este caso, por ejemplo, la edad es un tipo de variable que nos interesa que esté así. Para este caso. En otros casos puede no ser así. Pero para este caso, que vamos a hacer una regresión simple con Stat Models, nos sirve que esto está así, numérico. De hecho, eso lo podemos ver después. Lo importante es que primero todo esté numérico. Por ejemplo, edad es algo numérico. Con escala lineal, por decirlo así. Educación superior es categórico, de texto. Y es nominal, porque sí o no indica una característica, no quiere decir que sí sea mayor a no o no sea menor así, etc. Lo mismo con chileno extranjero, categórica nominal. Número de hijos, esto es numérico de escala, de intervalo creo que se llama. El número es el tipo de variable. Experiencia en el rubro, exactamente lo mismo que la edad. Salario, exactamente lo mismo. Área, en este caso es categórico nominal también. Categórico nominal. Porque no es que finanzas sea mayor o menor que Business Intelligence. Así que género, exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso no tenemos variables ordinales que sean como de lugar y no de significado. Puede ser el ID. El ID. No, el ID no. Podría llegar a hacerlo, pero no. Así que la idea sería transformar, por ejemplo, esto y esto a un formato que nos sirva. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, el segundo paso es cargar a un data frame y aplicar el ID como índice. Entonces, para cargar esto a data frame, primero tengo que irme aquí, identidad 3, aquí. Entonces, tengo mi VD empresa. Entonces, primer paso, importar las librerías que necesitemos. Y si no las tenemos, instalarlas. Entonces voy a importar NumPy. Import pandas. Estas son como las básicas siempre. Así que las voy a dejar ahí. De momento esas.
Entonces cargar datos. Cargar datos. Voy a hacer, por ejemplo, data igual pd. Esto ya se lo van a saber de memoria. Excel. O no hay memoria, la verdad. Igual llevamos poco, pero es como las pasan más comunes. De empresa.xlsx. Y abrimos el... Ay, falta esto. Lo abrí. Voy a hacerle suma a esto. ¿Cómo era? Ahí está. Entonces abrimos nuestro data frame. Y aquí lo tenemos. Entonces lo primero que nos pide es setear este como índice. Para setearlo como índice podemos hacerlo de dos formas. Por ejemplo, la más sencilla, por decirlo así, es poner set index. Ahí donde dice key. ¿Se fijan? Ahí donde dice key. Nos dice como que estamos rellenando de la función, por si no sabían. Entonces estamos rellenando case. El otro caso sería, por ejemplo, decir case igual y escribir lo que queremos. Es lo mismo que si nos sale en azul, estamos como escribiendo ese parámetro, por decirlo así. Entonces queremos setear id. Queremos que no nos quede como una columna extra. O sea, como que este pase para acá y después se elimine. Porque si no, si le seteamos eso como falso, este pasa para acá y quedan dos, queda doble. Así que la activamos para que lo suelte. Y lo último, esto que se llama inplace, que no sé si lo expliqué antes, pero inplace hace que, por ejemplo, si yo corro esto, me seteo el ID como índice, pero no me lo guarda. Si yo abro acá, sigue estando el ID normal. Entonces yo tendría que hacer como, por ejemplo, que data sea data con esa función. Entonces, para no hacer como este paso extra de agregarle como volver a asignarlo, se le agregó esto que se llama inplace. Y tiene el mismo efecto. Entonces ahora lo que yo hice aquí se va a guardar directamente. ¿Se fijan? Entonces ahora sí quedó listo. Ya. ¿Qué más? 3. Renombrar el índice tal que tenga formato y de número. ¿A qué me refiero con esto? Con que, por ejemplo, si nos vamos aquí, sabemos que el ID sale 1000, 1001, 1002, 1003. Entonces lo que queremos hacer aquí, que podría no ser necesario, pero es para enseñar cómo se hace. Si tenemos, por ejemplo, 1000, quiero que el índice ahora sea ID-1000, ID-1001, ID-1002, etc. Para hacer eso, ahora van a ver por qué trabajamos con listas antes. O le dimos tanto en la lista en la primera tarea y la primera parte del curso, que vamos a ponerle esto, renombrar. Entonces, si yo pongo data.index, me va a entregar esto que son todo lo que está puesto aquí, toda esta columna. ¿Ok? Si yo hago una lista, si yo guardo esto, así como índice, igual esto, se va a guardar como un tipo int 64 index. No sé si le puedo hacer suma a esto, creo que no. No. Int 64 index. Entonces no sabemos bien cómo usar ese objeto, así que lo vamos a transformar en una lista. Ponemos list, bla bla. Y ahora si se fijan, sí podemos ver que ya como ya lo sabemos ocupar, tenemos nuestra lista. Entonces para hacer el renombre vamos a ocupar un for. Entonces si hacemos por ejemplo for ind, o esto puede ser cualquier otra cosa, índice en esta lista, va a ser una vuelta por cada elemento. Entonces al principio ind va a valer 1000, después va a valer 1001, etc. Entonces si yo le hago esto, print ind, y lo corro, me va a imprimir todo.
Primero mi primera S, después S, después S. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Eso es solo para verificar cómo funciona, es súper útil. Entonces ahora, por ejemplo, puedo hacer print. Le hago id, ¿cierto? Y le voy a concatenar. En el caso de los textos, el más es concatenar. Y le voy a poner ind. Entonces ahora lo que me va a escribir va a ser esto más esto. Esto más esto. Entonces, si ahora lo corro. ¿Qué pasó? Ah, ya. Esto serviría súper bien si, por ejemplo, esto son solo números. Entonces, cuando yo lo saco a la lista, esto queda como número, no como texto. Entonces, por ejemplo, si estos fueran textos, no sería necesario transformar el tipo. Por ejemplo, si yo quiero ponerle así como nombre esto, nombre esto otro, nombre esto otro. En este caso le voy a poner str para transformarlo en texto. Y ahora sí va a funcionar. ¿Se lo ven? Ahora me escribió en cada vuelta, hizo la concatenación y me lo imprimió. Entonces si ahora, por ejemplo, lo hago como nuevo índice, igual una lista vacía, y lo voy guardando en esta lista, nuevo índice.append, y le voy guardando esto, hago la magia. Entonces ahora si nos vamos a nuevo índice, vamos a ver que tenemos una lista igual a la otra, pero con el ID agregado, que es lo que queríamos hacer. Entonces ahora que tenemos esta nueva lista, la podemos llevar de vuelta. Tal cual aquí la sacamos, la podemos asignar. Entonces esta es la segunda forma de asignar un índice. Que se puede usar de varias con varios contenedores, por decirlo así. Entonces, data index igual, y le voy a asignar como index el nuevo índice. Y listo. Ahí quedó. Entonces esto se puede hacer con muchas cosas. Todo lo que esté como guardado dentro de una lista, puedo hacer el mismo truquito de repetirlo y cambiarlo cada vez que lo repito. Entonces a veces, por ejemplo, la base de datos puede estar guardada de una forma muy desordenada, muy fea, etc. Yo quiero, por ejemplo, añadirle todo a uno. Por ejemplo, agregarle la hora cuando lo configuré. No sé, cosas así. Entonces así me puede servir como ir modificando usando listas. Siguiente paso, reemplazar la variable categórica binaria utilizando map. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que por ejemplo, educación superior tiene no y sí. Nacionalidad tiene chilena y extranjera. Entonces esto se le quiere decir binario, con que es como sí o no, verdadero o falso, 1 o 0. Entonces la idea sería transformar esto en 1 o 0. Entonces, por ejemplo, para ver esto de mejor forma, si yo hago data, y le extraigo la columna superior, van a ver, no, sí, no, sí, no. Entonces, un truquito para ver como las posibilidades de lo que está dentro es hacer este comando que se llama .unique. Esto va a entregar como cuáles son los como posibles valores que tome. Entonces, esto sirve muchísimo para ver bases de datos que quizás están mal registradas. Y por ejemplo, algunas veces pusieron sí, y otras veces pusieron sí con mayúscula, y otras veces pusieron sí con tilde. Entonces, si nosotros hacemos unique, por ejemplo, véanlo, nos va a decir array, no, sí. Estas son las dos opciones posibles. Pónganse en el ejemplo que esté mal escrito, como lo expliqué, entonces nos saldría no, sí, sí con mayúscula y sí con tilde. Entonces ahí nosotros podríamos decir, me está fallando mi código porque yo lo tenía pensado para transformar no y sí, y la base está mala. Entonces primero tengo que hacer ese arreglo y luego lo puedo ocupar. En este caso, como yo hice los datos, también, o sea, no lo hice mal a propósito. Así que yo puedo como transformar el no en 0 y el sí en 1, que es lo que queremos hacer.
Así que si se fijan aquí, por ejemplo, tenemos esto es algo que voy a explicar. Están el comando map, que el profe lo explicó en clase, que es como hacer un reemplazar, un buscar y reemplazar. Entonces yo le voy a decir así como, búscame esto y cámbialo por esto. También está la función apply, que es como más avanzada, o se usa para más cosas, y que como que aplica una función personalizada, como el cálculo o el cambio, la transformación que yo quiera hacer, y la aplica a cada uno de los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero tener todo elevado al cuadrado, puedo, por ejemplo, hacer un apply y elevarlo todo al cuadrado. Por ejemplo. Entonces, map funciona solo para estos que se llaman series. Y eso es como bien importante que lo entiendan si todavía no lo han entendido, porque el profe lo explicó, pero igual súper rápido. Es que esto es un data frame, ¿ya? Entonces el data frame tiene columnas, o sea, filas y columnas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo voy a sacar como esta variable s y saco esto, así de esta forma, se van a fijar que s tiene un formato series. Esto es súper confuso, pero ¿qué quiere decir esto? Que esto es como solo un vector. No tiene más dimensiones. No tiene dos dimensiones. De hecho, aquí se puede ver. Tiene la dimensión 500, que son 500 filas, y no tiene otra dimensión. Entonces, por ejemplo, algunas veces nos van a pedir que tengamos o algún algoritmo nos van a decir, o saltar un error, necesito entrar a las columnas. Y es como, loco, esto no tiene columnas. Entonces, el truquito que se puede hacer es que, por ejemplo, si yo pusiera punto toFrame, esto me va a convertir esto en un data frame. Entonces ahora esto es un data frame y esto tiene una columna, ¿cierto? Y es exactamente igual. Entonces lo que yo quería decir es que esto se lo vamos a tener que sacar si es que queremos usar el map, porque el map solo funciona con series, o sea, solo funciona de esta forma, sin columnas. Y ahí, ¿cómo funciona el map? Yo tengo un diccionario, ¿ya? Le voy a llamar D, y el diccionario se abre con corchetes. Y por ejemplo, lo que yo le voy a poner es el valor que yo quiero buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar no, 2 puntos, y lo que yo quiero que signifique ahora. Entonces no quiero que signifique 0, coma, sí, el valor que yo quiero buscar, quiero que sea 1. Por esto que se llama como un diccionario, como esto significa esto otro. De ahí viene el nombre. Entonces, esto es un diccionario, lo que como que está y lo que yo quiero que signifique ahora. Entonces, si se fijan, yo ahora tengo este diccionario y lo que yo le voy a poner es, por ejemplo, si yo corro esto, ¿cierto? Voy a tener el vector no, sí, no. Y le voy a hacer punto map, y aquí dentro de esto le ponemos el diccionario que queremos ocupar para hacer la transformación. Entonces hago el punto map y si se fijan, cada vez que decía no, ahora tiene un 0, y cada vez que tenía un sí, ahora tiene un 1. Esto es realmente ultra rápido de hacer con Python. Con cualquier otro programa sería bien pajero. Así que ahora me demoro porque lo voy explicando, pero de verdad esto es súper rápido. Y ahora que tenemos como esta columna transformada, como numérico por decirlo así, yo las voy a guardar donde estaba antes. Entonces le voy a decir data ed superior, por decirlo así. Data ed superior ahora va a ser data ed superior reemplazada, por decirlo así. Y con esto ya termino como este ejercicio. Y ahora si se fijan voy a tener todo esto. ¿Ya? Entonces ahora tendría que hacer lo mismo con nacionalidad. Exactamente el mismo ejercicio. Entonces yo lo tengo en la pauta. ¿Lista? Para no tener que programarlo. Así que
Aquí está. De hecho, en la pauta como que añadí como otras explicaciones también, por si las necesito. Es lo mismo, el diccionario, chileno 0, extranjero 1, nacionalidad, y lo reemplazo por lo que yo cambié. Entonces voy a hacer esto. Se fija en mi data. Ahora va a ser... Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Ya aquí hice algo distinto. Lo que hice fue que lo guardé en una columna nueva. Como para hacer la comparación. Pero voy a reiniciar esto. Ahí se me borra todo. Voy a correr todo de nuevo. Y ahora sí. Entonces voy a tener no sí. Lo reemplazo. Y para que hice eso de num, es que me va a quedar ahora en mi data frame. Me va a quedar educación superior y educación superior numérico. Como para que vayan viendo que esto se volvió 0, esto se volvió 1. No sé, yo soy súper desconfiado con los computadores, entonces siempre reviso como todo lo que haga. Voy a hacer lo mismo con esto. Entonces aquí tengo nacionalidad. Entonces cada vez que era chileno me queda 0, cada vez que era extranjero 1. Siguiente ejercicio. Generar una variable categórica cardinal desde experiencia en rubro, tal que añadir en otra en forma tal que esto. Aquí creo que lo redacté un poco mal. Añadir en otra en formato numérico. Entonces hay que hacer estas dos transformaciones. Tenemos como la experiencia en rubro, que puede ser 57 años, y queremos poner como una variable que sea el texto categórico. Esto. Así como sin experiencia, junior, intermedio, senior. Y a la vez que esto sea numérico. Numérico ordinal y categórico ordinal. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3. 3 tiene mayor experiencia que 2. Es como una lógica, suena súper redundante, pero es importante saberlo porque algunos algoritmos funcionan con esto y si lo ponemos mal, como que nuestro análisis puede estar malo. Así que es como, no sé, importante que lo que sea un número más elevado sea como más adelante en lo que queremos medir. Por ejemplo, más número, más categoría es más años o más experiencia. Como que esa lógica es importante para que después no nos equivoquemos. Así que voy a hacer primero, tengo que tomar experiencia en rubro, que es puros números, comprobar esto con un sí, y transformarlo en esto y transformarlo en esto. Entonces, para no tener que programar todo, lo voy a copiar de aquí y lo voy a explicar. Entonces, aquí tengo como una función, ¿ya? Esto se podría hacer también de otras formas, pero lo voy a explicar aquí porque es útil saber cómo esta herramienta. Entonces, aquí yo tengo como una función, ¿ya? Entonces, a esta función le voy a pasar un dato. Por ejemplo, una experiencia, un 57, por ejemplo. Y esto va a ver, es menor que 1 sin experiencia. Es mayor que 1, entonces es menor que 5, junior. Si no es menor que 5, entonces es menor que 15. Si es menor que 15, intermedio. Si no, es mayor que 15, entonces senior. Y esto lo va a devolver como lo que yo tenga puesto. Entonces yo lo voy a introducir un X. Él va a clasificar y la clasificación va a ser un I. Y lo va a transformar el X, ahora va a quedar siendo el I. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto mismo? Yo le puse data, experiencia en rubro. ¿Ya? Data, experiencia, rubro. ¿Cierto? Y esto tiene 37, 17, bla, bla. Y lo que hace esto de apply es que toma esta función y lo hace con cada uno de estos datos. Entonces va a usar 37 primero. Entonces, X va a valer 37, 37 es menor que 1, no, es menor que 5, no, es menor que 15, no, es mayor que 15, sí. Entonces, Y es senior. ¿Ya? Entonces, si yo a esto le hago .apply y le pongo mi función, de hecho lo puedo copiar de aquí, le pongo mi función personalizada, van a ver lo que pasa. Tengo que correrlo primero. Ahora sí van a ver que antes lo que era
lo que era 37 es senior, 17 es senior, bla, bla. ¿Ya? Entonces lo que hice fue hacer este reemplazo con apply aplicando esta función y lo coloqué en una nueva variable. Entonces aquí me quedó mi nueva variable como texto. Y ahora con un diccionario voy a llevar esto a numérico, como salía aquí. Entonces sin experiencia va a valer ceros, junior va a valer 1, etc. Entonces con diccionarios, tal como lo vimos antes, y voy a generar la nueva columna. Entonces hago esto, genero la nueva columna con un map. Y ahora me quedo el map aquí. Entonces senior vale 3 y esto es una persona con 37. Es redundante tenerlo tantas veces el mismo dato, porque al final este dato, este 3, simboliza este 37, ¿ya? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Solo para mostrarles que se puede hacer y que el mismo dato, por ejemplo, esto de experiencia en rubro, lo tenemos en 3 formatos distintos. Entonces ahí podríamos probar cuál nos funciona mejor, por ejemplo, o cuál es más ideal para nuestro algoritmo. Pero era ideal que los vieran cómo hacerlo porque, no sé, cuando veamos regresiones vamos a decir, es que necesitamos este. Cuando veamos clustering vamos a decir, necesitamos este otro. Entonces ahí como hay 2 formas distintas de expresarlo. Siguiente. Las dummies. Las dummies son una forma de ver como las categorías dentro de una matriz, como de un vector. ¿Ya? Entonces, aquí puse un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente 1. Tenemos un cliente 1. Este cliente 1 pertenece a la categoría 1. Tenemos un cliente 2. Este cliente pertenece a la 3. Tenemos un cliente 3 que pertenece a la 2. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos dejar esto como 1, 2, 3, 4, pero ponte tú en este caso, en el caso de área, que dijimos, estos son características, no tiene un orden. Entonces, si no tiene un orden, ¿está bien que yo diga, por ejemplo, esto vale 1 y esto vale 2? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo a mi algoritmo que cree que este va primero que este otro. ¿Se entiende como la lógica? El computador siempre va a buscar como lógica los números que nosotros le demos. Eso es como el machine learning. Entonces tenemos que pensar bien cómo le explicamos qué significa esto. En este caso las categorías, igual que estas, funcionan mejor si yo le doy 1 y 0, 100 o 0, bla bla. Verdadero o falso. En este caso no puedo hacer verdadero o falso o 1 o 0 porque tendría que agregar, por ejemplo, un 2. Y eso ya no tiene lógica. Un 3 es menos lógica. Un 4, ¿se entiende? Entonces, la opción que tenemos para hacer esto, para como darle lógica a esto, es que le entreguemos muchas variables binarias. Como la forma que se ha encontrado de que el computador entienda mejor lo que le queremos explicar. Entonces, por ejemplo, categoría 1, vamos a tener estas dummies. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Entonces, cuando sea categoría 1 el cliente va a tener un 1 en esta y un 0 en todo lo demás. Cuando sea categoría 3 va a tener un 1 en categoría 3 y un 0 en todo lo demás. Entonces, si nos fijamos, esto es como un vector. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces ahí como que entramos más como en lenguaje de computador. Y él no entiende más. Entonces en este caso, por ejemplo, los dos de categoría 3 tienen exactamente el mismo vector, 001 y 001. Entonces el computador va a entender que este cliente es igual que este otro y diferente a los demás. Pero no va a haber uno superior a otro o algo así. Esa es como la lógica de hacerlo también. Entonces, ¿cómo hacemos esto de manera muy rápida? Hay un comando que es este que se llama getDummies. Entonces yo voy a transformar el área. Entonces tenemos esto como TI, BI, RRH, finanzas, etc. Entonces si a esto le hacemos unique,
Vamos a ver aquí. Se le suma esto. Unique. Vamos a tener TI, BI, RH, etcétera, etcétera. Finanzas, logística, marketing. Esas son como las opciones posibles. Entonces esto va a generar un vector de dummies de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Ya? Entonces si yo a área, la función esta que queremos ver se llama getDummies. ¿Ok? Y así es como se ocupa. Yo le pongo la columna que yo quiero que transforme. Le pongo un prefix. O sea, generalmente yo agrego como el nombre de la variable que yo estoy ocupando para que se entienda que eso era una categoría de esta variable. Por ejemplo, ciudad del cliente. Le pongo ciudad como prefix. Y esto me lo va a dejar como ciudad-Santiago, ciudad-Temuco, ciudad y así. Entonces va a ser mucho más útil para nosotros para entender qué significa después lo que hicimos. Esto lo voy a explicar después. Por ejemplo, se lo voy a sacar. ¿Ya? Entonces si yo corro esto, lo voy a correr así. Área dummy va a ser nuestra nueva dummies. ¿Ya? Entonces si se fijan aquí, área dummy me quedó en que área BI, área TI, área finanzas, área logística, área marketing, área recursos humanos. Y nuestro vector 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Y esto le va a indicar al computador y va a permitir que el computador entienda a qué área pertenecía la persona. Es como una forma de llevarlo a numérico súper útil. Entonces, voy a tener mi área, ya. Y si se fijan, todo esto está en gris. Y si yo abro mi dato, los datos tienen colores que me marcan cuáles son más altos, cuáles son más bajos, etc. Entonces, ¿por qué esto está en gris? Es porque dummies me la guarda en un formato distinto al resto del pandas. Entonces, no debería haber ningún problema con que se use así, pero yo como por TOC le configuro el tipo de variable que me va a entregar. Entonces lo voy a hacer que me lo entregue un int, ¿ya? Tal cual se escribe en Python. ¿Se acuerdan que yo escribía como int 3.14 y me daba 3? Ya. Entonces ese es el formato que ocupa el Python base y ese es el que va a tener el dummies ahora. Entonces si yo lo corro, se fijan, aquí se ve mucho mejor. Entonces ahora toda esta matriz se la voy a pegar al lado a mis datos originales con concat. Entonces aquí ya voy construyendo como todos mis datos numéricos. Generar una variable cuadrática para la edad, ¿ya? Esto es como un poco, si se acuerdan de análisis de datos, las regresiones. Yo puedo ir generando variables a partir de las que ya tengo. Esto es solo para dar como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la edad es una variable conocida porque puede tener como una relación cuadrática. ¿Qué quiere decir eso? Que abrir un pin. Por ejemplo, este es muy típico y el ejemplo que usan siempre los profes. Tengo un salario. Aquí me queda feo. Tengo un salario. Y tengo una edad. Una edad. Entonces, por ejemplo, a los 18 años voy a tener mi primer salario, que va a ser, no sé, bajito. 200 lucas. Voy a ir avanzando mi edad, quizá estudiando, quedándome en la misma empresa, ¿ya? Entonces voy a ir avanzando a mi edad y mi sueldo va a ir subiendo, ¿cierto? Idealmente, si es que yo voy estudiando, entonces quizás a los 24 años, cuando ya terminé mi título, mi sueldo va a ser harto más alto. O sea, voy a pasar a ganar 1.000.000. ¿Ya? Cuando yo tenga experiencia en el trabajo, esto es ideal. Cuando yo tengo experiencia en el trabajo, probablemente voy a ir pidiendo ascensos, voy a tener un puesto más de senior, voy a
a empezar a hacer como más, a tener más valor laboral, entonces voy a tener un sueldo más alto incluso, para donde tú a los 35. ¿Ya? Yo voy a ganar 2 millones. Pero como nada es para siempre en esta vida, con la edad ya te vayas haciendo viejo, te vayas desactualizando, van entrando competidores más jóvenes con conocimientos distintos, que trabajan más horas, etcétera. Entonces lo que tiende a pasar es que con la edad también vaya bajando el sueldo. Entonces que esto vaya bajando, entonces no sé, a los 55 yo gané un poquito menos, no me acuerdo cuáles eran los valores, creo que como a los 40 y tanto era como el punto máximo de una persona promedio. Y ya por ejemplo cuando cumpla 80 por ahí ya voy a estar jubilado y probablemente mi jubilación vaya a ser menos de lo que partí ganando. Como... Entonces si se dan cuenta esto hizo una curva, una parábola. Entonces a esto queremos decir que hay variables que pueden ser cuadráticos. Y si yo le pongo la edad, simplemente, si yo le pongo la edad, esto va como a entender que hay una relación lineal. Pero yo sé de antes que esto existe. Entonces para esto puedo agregar como una variable, como expliqué aquí. La misma variable elevada al cuadrado y el computador ahora va a ser como capaz de quizá entender de mejor forma que existe un efecto no lineal. Entonces para variables típicos la edad puede ser esto. Entonces tengo mi regresión con x1, otra variable x2 y x1 al cuadrado, porque va a ser como la relación no lineal. Entonces vamos a generar esto para la edad. La tengo aquí. Entonces mi edad ahora es cuadrática. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo corro esto, ya tengo mi edad. Y yo voy a declarar una función llamada cuadrática, que lo que va a hacer es que va a tomar cada dato x. De nuevo, hay otras formas, creo que sí. Yo tomo la columna y la elevo al cuadrado de esta misma forma. Al tiro se hace todo. Pero lo vamos a seguir haciendo con apply porque quiero como dar estos ejemplos y por ejemplo podríamos llegar a cosas como más complejas, como decirle, si es tanto, elevar al cuadrado. Pero si es tanto, elevar al cubo, no sé. Muchas opciones. Entonces yo tengo mi edad, yo declaro la función cuadrática y ahora corro la edad y le aplico mi función cuadrática. Va a ser 67 al cuadrado esto, 20 al cuadrado esto. ¿Ya? Y esto lo voy a guardar en una variable llamada edad al cuadrado. Entonces tengo mi data y aquí tengo edad cuadrado. Siguiente ejercicio, interacción entre variables. Lo mismo que la edad, esto es para capturar como efectos que no tienen las variables de por sí o para ayudar al computador a entender esto. Entonces hay variables que por ejemplo pueden interaccionar. Entonces no me manejo mucho en esto, pero me acuerdo que lo explicaron me lo explicaron durante los cursos de estadística. Y cuando existe una relación entre dos variables, a veces yo como que el computador lo va a ignorar y no va como a incluir el efecto que ocurre por esa interacción. Entonces, por ejemplo, edad y experiencia. Quizás una persona joven con mucha experiencia se va a valorar más que una persona con mayor edad y la misma experiencia. ¿Por qué? Porque la persona que tiene poca edad y ya consiguió ese nivel de experiencia es como tiene más potencial. Cuando llegue a la edad de la otra persona va a tener mucho más Entonces como que ahí nos damos cuenta que en el tema como de salario, por ejemplo, la edad y la experiencia podrían interaccionar y que una persona de distintas edades con la misma experiencia puedan como tener distintos valores salariales, por decirlo así. Entonces en este caso vamos a incluir como este tipo de como interacción o relación entre los dos, o efecto entre los dos, multiplicándolas. Entonces si yo multiplico, por ejemplo aquí,
x1 y x2, me va a calcular un tercer coeficiente que va a intentar capturar esta relación. ¿Ya? En el Machine Learning lo que se hace, esto es como muy delicado en estadística, en el Machine Learning generalmente lo que se puede hacer es que esto se calcula para todas las variables disponibles, y luego hay como formas de filtrar si esa variable funciona o no. Entonces, en estadística es muy delicado, Machine Learning como que agregamos, porque si funciona mejor. Entonces, aquí tenía. Entonces voy a tener la edad, el rubro, y voy a agregar una tercera variable llamada interacción entre la edad y la experiencia. Y va a ser simplemente multiplicando una columna por la otra columna. Esto va a ser como la multiplicación de pares, ¿no? Es como una multiplicación matricial y eso. Entonces aquí tengo la siguiente variable que quiero estudiar. Y ahora paso a transformar género a una escala utilizando map. ¿Ya? ¿Por qué género específicamente a una escala? ¿Ya? Lo que pasa es que voy a poner nuevo. En ciertos casos, esto solo es para explicarlo, una misma persona o una característica se pueden asemejar a otra y distanciar de otra. Entonces, aquí voy con esto. Por ejemplo, si yo tengo hombre y tengo mujer, y yo hago con una escala lineal, por decirlo así, voy a decir, por ejemplo, 1 y 0. ¿Ya? Entonces el computador va a entender que este es distinto de este, o está alejado. ¿Ya? Pero en este caso, en nuestra base de datos, tenemos hombre, mujer y otros. Son personas que se identifican con otro género o no se identifican con alguno de estos dos. ¿Para dónde voy? Es que si yo decía antes mujer, o sea, hombre y mujer, y esto va a ser 1 y 0, ponte tú, ¿qué hago con otros? ¿Le pongo un 2? No puedo, porque como ya dijimos, el computador entendería que, no sé, que va a 0, mujeres primero, hombres después, y en lo más arriba va a ir otros. O sea, no tiene ningún sentido. O que otros va a ser el doble que hombre. En este caso. Tampoco tiene sentido. Entonces lo que podemos hacer es como una escala de instancias. ¿Ya? Entonces, digamos que este es el 100% de una barra y esto es el 0% de una barra. Así como que se va cargando hacia el ladito. Entonces podremos decir que quizás otros lo podemos dejar justo al medio. Por ejemplo, que sea 50%. ¿Ya? Ahora, esto podría ser una idea. ¿Ya? Como que sea justo como en un área gris entre uno y otro. O, por ejemplo, para otro estudio, puedo yo tener que hombre y mujer van a acercarse ambos a un mismo lado, no sé, 80%, y otros va a ser 0%. ¿Por qué podría querer hacer esto? Quizás dentro de mi estudio, estas dos personas, como sí se pueden identificar con alguno de estos dos géneros, sean más parecidos y esta más diferente. ¿Ya? Como quizá en comportamiento a la hora de comprar, a la hora de votar, a la hora de elegir carrera, no sé, depende del estudio que yo quiera hacer. Quizás estas dos personas, por haber elegido esto, sean más parecidas en lo que yo quiero estudiar. O se pueden dar millones de casos así. Esto es como súper polémico, pero es como algo típico que pasa. Un ejemplo menos abstracto es que, por ejemplo, en el área que estábamos viendo, yo tenía personas de BI,
personas de tecnología e información y personas de recursos humanos, por ejemplo. Entonces quizá como estas dos áreas están muy relacionadas con el área de la tecnología, yo voy a considerar estos parecidos. Y como esto tiene que ver más con el área humana, lo voy a considerar diferente. Y quizás marketing sea como de ambos mundos, como más tecnológico, estadístico, y esto se llama lado humano. Estoy dando un ejemplo así como al azar. Entonces quizá en este caso nosotros podríamos haber hecho una escala del 100 al 0 y decir, no sé, por ejemplo, 100 es BI, 80% es TI, 0% es recurso humano y 20% es... No, 40% es marketing. ¿Ya? Entonces, computador va a entender que estos se parecen más que este con este. Ojalá que se entienda la idea, lo van a ver más a detalle después. Pero, ¿de qué va a depender si yo lo anoto de una forma o de otra? Del algoritmo que estemos ocupando. Algunos reaccionan mejor a uno, algunos reaccionan mejor a otro. Pero vamos a hacer esto con el tema del género, en este caso. Como yo tengo 3 posibilidades, no voy a poner 1 y 0 simplemente, y no voy a hacer dummies. Entonces otra opción que puedo hacer es dejar, por ejemplo, lo que dije al principio, una opción, podría ser muchas opciones, hombre a un lado, mujer al otro, y alguien que no se represente con ninguno de los dos, entre medio. Entonces voy a generar esta nueva variable. Ya la tengo. Generar una tabla dinámica usando Excel. Aquí vamos a hacer el ejemplo más rápido, por amén al tiempo. Yo hice... Tengo como el mismo data frame, lo saqué a un Excel, y en base a esto hice algunas tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue... vamos a hacer esta. Esta otra está explicada y esta es más compleja. Y lo dejé así como por si quieren revisarlo. Pueden usar un comando que se llama pivot table. ¿Sí? Que si lo buscan en Google, pivot table pandas, les va a salir y pueden lograr como tablas dinámicas más complejas. Por ejemplo, si yo hiciera género y número... No. Género y educación superior. Y quiero, por ejemplo... Ay, no. Género y educación superior. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Bueno, en mis tiempos se podía. No me acuerdo cómo se hacía. Pero... No, ya, me rindo. Ya, en mis tiempos, por ejemplo, cuando yo ponía acá, yo podía hacer como, por ejemplo, hombre y que me diga hombres chilenos versus hombres extranjeros, que como que hacer una multitabla. Todas esas cosas más complejas se pueden hacer con Pivot Table, que está como pensado para esto, pero vamos a hacer como agrupaciones más básicas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con el comando que se llama Group By, que es otra de las cosas que el profe no ha alcanzado a pasar en clase, pero tiene en su apunte en todo caso. Entonces, ¿cómo sería esta tabla dinámica, por ejemplo? O cómo yo la podría replicar. Tendría que irme acá. O sea, irme acá. Tomar esto. Tomar esto. Ponerle insertar tabla dinámica. De una tabla a un rango. En una nueva hoja.
Tendría que tomar el género a filas. ¿Qué le puse en columnas? Tendría que ponerle salario, edad y rubro. Salario. ¿Dónde está? Salario. Salario, edad y rubro. ¿Ok? Y para que me calcule, por ejemplo, el salario promedio para cada género, tendría que ponerle aquí promedio. Aquí promedio. Y aquí configuración promedio. Le doy el formato. Y aquí tendría como mis resultados. Entonces el salario promedio para hombres se ve que es más alto que para mujeres. Brecha salarial. Promedio de edad, los hombres son mayores y menores, bla bla. Entonces, ¿cómo hago esto en Python? Es muy rápido. Entonces lo que yo puedo hacer es tomar mi data frame. Yo puedo sacar las columnas que yo quiero tener. Entonces voy a tener la columna género, la columna salario, la columna edad y la columna experiencia en rubro. ¿Cierto? Entonces si yo le hago un filtro a esto, data.log, dos puntos, todas las filas y esta columna en específico, tengo como un data frame con solo estas columnas, ¿cierto? Que son las que yo quiero ocupar. Entonces si yo a esto le hago yo le voy a poner tabla dinámica 1 igual pd. No de aquí. Si yo a esto le hago punto group by, la group by, en group by le doy género. ¿Esto funciona? No funciona. Punto group by. Lo voy a revisar mejor, para hacerlo más rápido. Les digo, nunca se espera que nosotros sepamos estas cosas de memoria. De hecho, lo más típico es no sabérsela y buscarla en internet o en la documentación, etc. Entonces necesito tener el data frame y aquí le hago group by. Aquí la tengo. Voy a copiar esta. Entonces lo mismo. Hice una lista de tabla dinámica. Genero un nuevo data frame con eso. Data TD. ¿Lo ven? Estos son los datos que quiero ocupar. Y le voy a poner data TD, data de tabla dinámica, punto group by, que hace nuestra función. Y esto van a ser como los parámetros. Le voy a dar by lo que yo quiero como juntar. En este caso quiero juntar hombres, mujeres y otros. Axis 0, esto es para que sea hacia abajo, lo mismo. As index, esto me va a dejar género como el índice del data frame. Ordenar, para que me lo ordene de mayor a menor, creo, o de menor a mayor. Entonces está ahí. Lo que yo hice va a ser como crear la tabla dinámica con esta información. Es como que yo hubiera hecho esto hasta antes de enseñar, como hacer este último ajuste que yo hacía aquí promedio, etc. Entonces yo ahora a estos datos le puedo decir lo que sea que yo quiera que haga. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver la suma de todo, como esa configuración de abajo. Yo quiero ver la suma. Entonces, si yo me voy a TD, voy a tener, esta es la suma de los salarios, esta es la suma de los salarios, esta es la suma de los salarios. Por ejemplo, ¿qué veo de interesante? Es que aún que el promedio de los hombres sea más alto, las mujeres ganan, o sea, se invierte más en salario para mujeres. ¿Qué puede significar esto? Que hay más mujeres que hombres en nuestra empresa, por ejemplo. Dado los datos que vimos antes. Si yo le pongo promedio,
Si yo le pongo promedio, mean, va a ser esto mismo, pero con los promedios. Entonces hago formato aquí. Yes. Esto va a ser lo mismo que hizo el Excel. Y ahora sí tendríamos nuestra tabla dinámica igual que antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le puedo, por ejemplo, poner count. Esto nos va a dar todo igual, ¿eh? Nos va a decir cuántos hombres habían, cuántas mujeres habían, cuántos otros habían. Y nuestra conclusión fue correcta. Si bien el promedio de los hombres, de salario del hombre es más alto, se invertía más en salario para mujeres. ¿Por qué? Porque había más mujeres contratadas. Entonces, lo mismo se podría hacer con estas dos tablas, con esta otra tabla dinámica. No la vamos a hacer por tiempo. Está en la pauta, ¿sí? Si quieren la pueden ver para que... O sea, las dejo subida, no sé. Yo creo que la voy a subir. Y esta se tendría que hacer con pivot table. ¿Ya? Porque esto es como que va a agrupar esto y luego va a doble agrupar esto en estos otros. Y ahí te va a dar como el recuento. Entonces todo se puede hacer con esa función, pero no la vamos a ver porque no la ocupamos mucho durante el curso. Pero puede ser útil. Entonces, yo lo que hice aquí es como ordenar nuestra data frame data. Lo voy a ordenar un poquito. Entonces aquí le doy el nuevo orden y le paso el nuevo orden. Y aquí fue donde lo saqué en un Excel. Pero lo voy a hacer así, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta que dejé todo juntito. Por ejemplo, nacionalidad numérico. Educación superior numérico. Género numérico. Edad al cuadrado, o sea, edad normal, edad al cuadrado, edad experiencia y experiencia. Como sería edad, la relación no lineal, la interacción con experiencia y luego todo lo que hicimos de experiencia en numérico, la transformación. Finalmente área y toda la transformación a dummies. Eso es todo lo que ya hemos hecho hasta ahora. Y esto es una base de datos chica. Entonces, para que se fijen que se pueden hacer otras cosas. Entonces pasamos a Plotly. Para usar Plotly en Spider, esto no sería necesario en Colab, por ejemplo. En Colab uno usa show en vez de plot. Pero ahí pueden ver ejemplos en internet. Entonces yo voy a importar Plotly Express específicamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer algunas de estas. Hice varios ejemplos, por ejemplo. Si yo hacía... Los voy a hacer todo, para que lo vayan viendo. Series separadas. Voy a guardar esto como TD2. Porque en el ejemplo lo tenía como TD2. Y esto lo tenía como... o sea, en la pauta lo tengo así. Como promedios. Entonces voy a hacer gráficos en base a esta tabla dinámica. Entonces, gráfico súper sencillo. Si hago fig igual px, plotly, gráfico de barra, en la documentación puedo ver todos los tipos de gráficos que hay y le doy la tabla dinámica, vamos a ver el gráfico que me va a hacer. Este va a ser el título. Entonces, solo con esta línea voy a hacer un gráfico. Y ahí se me abre una página de internet. Y aquí tengo mi gráfico de barras. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto es como uno puede interactuar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle con el mouse a estas cosas y me va a decir como los valores. Para otros casos yo puedo, por ejemplo, hacer un zoom. Por ejemplo, si yo le hago zoom aquí, me va a dar como el detalle. Por ejemplo, si tengo otro tipo de gráfico, esto puede ser más útil. Por ejemplo, un gráfico de líneas, etc. Y aquí puedo como apagar y prender distintos gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo prender solo el salario, solo las barras de edad y solo las barras de experiencia. O sea, por ejemplo, podemos ver que cómo se distribuyen los salarios, cómo se distribuye la edad de nuestros empleados.
o de los empleados de la tienda. No tengo por qué ser el jefe. Em, em, ya, pero vamos a ir mejorando este gráfico. ¿Por qué? Porque uno, yo no los puedo ver todos al mismo tiempo. ¿Ya? Porque están todos en distintas escalas. Lo segundo es que esto, así tal cual, me lo va a graficar. Aquí no se nota, pero me va a graficar todo junto. Entonces, por ejemplo, voy a tener un salario como de 1 millón y luego voy a tener una edad como de, no sé, 50 años. Entonces voy a tener como 1 millón, la barra gigante, después voy a tener 50 aquí abajito. Entonces como que el gráfico se me echa a perder. No se nota que está graficado todo. O sea, vamos a arreglar eso. Lo segundo que vamos a hacer es series agrupadas. Si yo le pongo esto, var mode group, me va a poner eso que sale como todas las barras, como juntas. Entonces como vamos a tener 3 barras, 3 barras, 3 barras. Pero se va a seguir sin notar mucho, por lo mismo. Porque tengo como 1.2 millones de sueldo promedio. Y aquí abajo van a estar como edad promedio 50. Experiencia promedio 17. No sé. Entonces no se va a ver casi nada. Si yo saco el salario, como edad y experiencia están como en la misma escala que son años, se ven. Entonces aquí estaría la barra de que ya no está de edad porque la apagué. Está la barra de la edad y la barra de la experiencia. Entonces si yo como que la veo, me dice arriba variable, edad, género, hombre, valor 48. Entonces como interactivo. Vamos a mejorar todo esto. Queremos que las 3 barras se vean al mismo tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser como llevarlos a la misma escala, que va a ser como una escala de máximo. Entonces si yo lo divido todos los datos por el máximo de datos, entonces el salario lo voy a dividir por el salario máximo. Entonces el salario más alto va a ser 1 y después va a ir disminuyendo desde el 0 hasta el 1. ¿Se entiende? Entonces voy a hacer esa transformación. Si se fijan, voy a tener T2 normalizado. Entonces el salario promedio, voy a abrir T2. Ya, por ejemplo, edad. Como aquí. Entonces, por ejemplo, el salario más alto va a ser 1. Va a ser 1. Y el siguiente más alto, en este caso es otro, va a ser 0.99. Y el siguiente más alto va a ser 0.97. Entonces aquí como que volví todo a la misma escala. Todo va entre el 1 como máximo y de ahí para abajo. Pero va a seguir manteniendo como las mismas proporciones. El que era más alto va a seguir siendo el más alto y va a haber la misma distancia. Eso es como un escalador de min-max, se le dice. Entonces tengo ese nuevo gráfico. Voy a hacer un nuevo gráfico, pero ahora usando esto. Y voy a usar estos dos comandos para como que ponerle nombre a los ejes. Así que voy a copiar esto. No, está bien. Voy a hacerle clic aquí. Si se fijan, ahora me salen agrupadas. Entonces voy a tener, por ejemplo, para el hombre, todo va, o sea, en este caso, para esta empresa, calza que para el hombre todo más alto. Son más viejos, como son más viejos, tienen más experiencia probablemente y brecha salarial, tienen más salario. Ejemplo, entonces, como todo esto es 1, va a ser todo esto como cuadrado y aquí se van a ver como las diferencias, ¿ya? Entonces, para mí esto sigue sin ser como muy útil porque yo quiero comparar. Como por ejemplo comparar los salarios, comparar las edades. Y como que a mí no me gusta que esto quede como separado por hombre, mujer y otro. Me gustaría que quede separado como por variable. ¿Cómo hago esto? Los vuelvo como comparables. Y lo que voy a hacer va a ser transponer esa tabla dinámica. Se fijan ahora como que la di vuelta. La di vuelta, entonces el gráfico también se va a dar vuelta a como yo lo quería tener. Ay, no, este no era. Este era. ¿O no? Ah, ya.
¿Ok? Entonces ahora volví a lo normal. Pero ahora, por ejemplo, tengo la variable salario en mi gráfico. Entonces puedo ver la diferencia de salario entre los tres tipos. Aquí salen los tipos. Puedo ver la edad y la diferencia entre la edad entre los tres tipos. Puedo ver la experiencia y la diferencia, etc. ¿Ok? Finalmente, enseñé cómo cambiarle los colores a este gráfico. Todos los gráficos tienen como distintos ajustes, pero para el gráfico de barra, así se cambian los colores. De nuevo, está todo en la documentación. Entonces, si ahora lo hago, me van a quedar con nuevos colores. Con los colores que yo elegí. Python tiene muchos colores. Así que ahí pueden elegir como dentro de la lista o incluso definirlo y ajustarlo dentro de lo que ustedes quieran. Y así como que puedo ir armando gráficos más y más complejos. Pero esta librería tiene muchas más opciones y es mucho menos línea de código. Como esto ya son hartas líneas de código, hice 4. ¿Ya? ¿Y cómo exportar el gráfico? Para exportar el gráfico aquí hay como un tutorial. Hay que instalar una librería nueva. Y por ejemplo, al correr este se me va a guardar como una imagen PNG. Al correr este se me va a guardar como un SVG. Los formatos SVG son de vectores, entonces esto no va a perder calidad por más que yo lo agrande o lo achique. Entonces yo puedo, por ejemplo, guardar SVG y esto mandarlo en Word y va a quedar con muy buena calidad. Y si yo quiero guardar este gráfico como interactivo, lo voy a probar. Voy a guardar este. Entonces me queda Plotly Image, que fue el título que lo puse. Entonces, si abro Plotly Image, se me va a abrir el gráfico interactivo y lo podemos como enviar, etc. Si pongo SVG, ¿viste? Falta instalar Kaleido. Entonces, en este caso, yo tengo que instalar así. Ustedes corren esta misma línea de aquí, esta que puse acá arriba. Entonces, tengo que hacer. Esto tiraba un error, así que lo cambié. O sea, busqué cómo solucionarlo y esta era la solución. No instalar como la librería como te lo recomienda, sino que hacerlo así. Con esta línea que puse acá. Entonces ahí me va a empezar a instalar. Si ustedes lo ponen aquí o acá, también va a empezar a instalar. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí ya se instaló. Y por ejemplo lo voy a guardar como PNG. Tengo que correr todo, ¿no? Y se me debería guardar como eso. PNG. ¿Ya? Pero por ejemplo eso le explicaba que si yo acerco esto se me pixelea. Como CBG. Que si yo acerco esto o lo pongo en un Word no se pixelea. Y como el interactivo. Entonces, fin de Plotly. Tiene muchas opciones, así que si les interesa saber cómo ocuparlo o quieren hacer algo bonito para sus trabajos, lo pueden aprender a ocupar y es re útil. Ahí en el link está todo lo que se puede hacer con él. Ya, aquí es aquí. Siguiente paso. Descartar variables no numéricas. ¿Ya? Eliminar todo lo que no sea numérico y generar y con la variable salario y x con el resto de variables. O sea, y va a ser nuestra variable a explicar y el resto explicativas. Entonces yo lo hice aquí. Y aquí les dejé como un ejemplo para hacerlo como más automático. Uno lo podría hacer como a mano, así como estas numéricas, así que descártala o tropéala o elige estas. Pero aquí enseño como una forma de revisarlo como automáticamente por si tenemos como una base de datos con 500 columnas, no estarlos poniendo mano a mano. Así que lo que hace aquí es una lista, se repite las columnas y verifica si la columna es de tipo objeto, que son como que tiene textos, no la ocupes. Si no es de objeto, entonces es numérica, la voy a guardar. Entonces al repetir todas las columnas se van a guardar solo las columnas que sean numéricas. Por esta como comprobación que hice aquí. Si hago esto, se van a dar cuenta, me van a quedar como variables numéricas estas. De las que tenía, 21 que tenía, 16 eran numéricas. Entonces si tengo 500 es mucho más fácil hacerlo así. Se los dejo ahí para que lo tengan a mano si lo quieren ocupar. Entonces data, los filtro
usando este filtro y ahora voy a tener solo las 16 numéricas. Y ahora finalmente, esta va a ser como lo que yo voy a ocupar en cualquier algoritmo. Como un data frame solo con datos numéricos y con información generada y limpia y etc. En este caso, voy a generar un data frame y data que va a tener solo el salario. Tu frame para que sea un data frame. Y aquí lo que hice para como la regresión, de ahí como que se puede ver más. Pero si yo hago esto, voy a guardar data y va a ser todos los salarios. Pero lo que yo hice para la regresión, para que sea un poco más fácil de leer, lo dividí en 1000. Entonces me va a quedar, por ejemplo, ese era 565.000, 841.000, 942.000 pesos. Y para X solo tuve que quitarle el salario y me queda como yo lo quería ocupar. Entonces aquí está. Y ahora sí, ya como bonus, de hecho estamos bien con el tiempo, o sea, para todo el resto de la ayudantía la pueden repasar más lento y más tranquilo. Y esto no entra en la segunda tarea. De hecho, como que es externo al curso, nosotros vamos a hacer como otras cosas que no son esto. Pero quería darle un ejemplo para que se fijen para qué hicimos todo este show, de dejar todo esto numérico y así. Es para ocuparlo. Entonces, para hacer algún análisis. Recordar, todos estos datos son inventados. Lo hice literalmente con un generador. Y si un dato, por ejemplo, salió diferente al otro, es al azar. Básicamente. Realmente al azar. Entonces, corra un test de normalidad utilizando SciPy. ¿Ok? Entonces, SciPy nos deja ver muchas cosas. Si se acuerdan o si son como más cercanos a lo que son como la econometría, la estadística y todo eso, algunas regresiones como que se echan a perder o no cumplen ciertas condiciones cuando los datos no son normales o no siguen una distribución normal. Y hay como que hacer ajuste, cambiarlo. Yo no me manejo mucho con eso, pero sé que pasa. Entonces una vez como para un trabajo tuve que ver si mis datos eran normales o no, porque si no, no podría hacer como la regresión que quería hacer. Y en ese momento llegué a este test, que se llama el test de Shapiro-Wilks. Este test sirve para datos que son bases de datos pequeñas, o sea, creo que aquí lo señala como bases de menos de 5000 datos. En este caso tenemos 500, así que nos viene súper bien. Y lo que hace va a intentar ver si estos datos son normales o no. Si tienen una distribución normal o no. Entonces aquí como que dejé un poco de bibliografía de dónde saqué todo esto que les estoy diciendo. Y de cómo se hace con SciPy. Cómo correr este test. Entonces este test lo que hace es que dice una hipótesis 0, que los datos van a ser normales, y una hipótesis alternativa de que los datos no son normales. Entonces, en el caso de que p-value sea menor a 0.05, que hace nuestro como rango de confianza o significancia estadística, si nuestro p-value es menor a esto, entonces podemos rechazar la hipótesis 0 y nuestros datos no van a ser normales. ¿Ya? Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, podemos tener un indicio o asumir que nuestros datos son normales. ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo, cuando yo hice trabajo? Es que esto saliera mayor a 0.05. ¿Por qué? Porque así podía hacer el resto de mi test. En este caso no me dio. Pero bueno, la vamos a pasar. Entonces, por ejemplo, esto yo lo importé. Desde SciPy importa stats. O sea, desde SciPy tiene el módulo de estadísticas. Y este módulo de estadísticas contiene el test de Shapiro. ¿Ya? Entonces, yo lo importé. Y lo que yo hago generalmente es que yo no lo pongo justo acá. Yo dejo todo esto arriba. Por ejemplo, yo pongo todo esto aquí. Entonces yo cuando abro el código ya cualquier persona, yo mismo voy a saber qué librerías ocupé y puedo revisar si están actualizadas, si no, si tengo las mismas.
etcétera. Entonces yo lo que hago es dejarlo acá y correr todo este módulo, toda esta celda. Y ya lo puedo ocupar en todo el resto del código. Entonces algunas personas lo prefieren importarlo aquí justo antes de ocuparlo y así como que se entienden más. Ahí ese tipo de cosas me refiero cuando como que explicaran su orden o qué orden tuvieron al resolver su trabajo, sus tareas. Que nos expliquen un poco qué fue lo que hicieron, cómo pusieron su código, bajo qué, cómo renombraron las cosas, si usaron celdas, si siguieron como un orden para nombrar los data frames, si usaron todo en mayúsculas, no sé. Ahí decían ustedes cómo les conviene explicarlo. Entonces, ¿cómo se ocupa esto? Por ejemplo, si yo uso el test de Shapiro y le paso nuestra data, toda nuestra data, le voy a pasar todo este vector de números. Voy a correr el test de Shapiro, ¿ok? Y esto mismo dice: el p-value puede no ser certero para datos de mayor a 5000, o sea, para base de datos de mayor a 5000 datos. En este caso no es eso, así que nuestro p-value debería ser certero. Y aquí me entrega, por ejemplo, Shapiro result, estadístico, bla bla, y nuestro p-value 0.0. ¿Ok? Entonces con esto yo ya realicé el test, ya hice el trabajo, y puedo decir aquí, me dio un p-value de 0.0. Entonces estamos en este caso en menor a 0.05, entonces los datos no son normales. No me sirvió para hacer una regresión tradicional. Entonces ahí como que ya tendría un avance. Pero si yo le pongo, por ejemplo, a esto, le pido solo el p-value, me va a entregar solo el 0.0. Si yo le pido solo como, por ejemplo, el statistic, me va a dar solo el estadístico. Entonces ahí, si ustedes se manejan con esto y quieren cómo ocuparlo de forma distinta, pueden hacer cosas o comprobaciones propias, o presentarlo en una tabla, etcétera. Pero por ejemplo, algo súper útil de los test de normalidad es cuando uno ve como notas, cuando uno evalúa notas. Como que generalmente un buen indicador de, por ejemplo, que una prueba esté bien hecha es que los resultados de las pruebas sean de una distribución normal. O sea que algunas personas hayan logrado como un muy buen rendimiento, solo algunas hayan logrado como un rendimiento malo, etcétera. ¿Qué más? Tengo la comprobación. Sigo con esto. ¿Para qué me podría servir también sacar el p-value en vez de verlo aquí? Simplemente. Vamos a hacer esto un momento. ¿Para qué me podría servir al hacer la comprobación? O sacarlo así como este 0,0 en vez de simplemente mirarlo y decir, ya, este fue mi resultado. Podría, por ejemplo, hacer un software que yo simplemente le pase los datos y corra corra el test. Y, por ejemplo, puedo usarlo para una comprobación lógica. Entonces, por ejemplo, en este caso yo le dije, si el test de Shapiro me da menor a el p-value, me da menor a esto, escríbeme los datos no son normales. Si no, escríbeme los datos son normales. ¿Y para qué podría hacer esto? Por ejemplo, yo le puedo hacer un software o algo así. Y para hacerlo más avanzado, decir, si el p-value me da quizás hace este otro test. O corre este tipo de regresión. Pero si mis datos sí son normales, corre otra regresión. O con esto otro ajuste. Entonces yo me serviría, por ejemplo, para automatizar cosas. Pero eso, por ejemplo, es una utilidad. SciPy tiene millones de tests. Así como
Si ustedes se manejan con eso, si algún día lo necesitan para un trabajo o algo así, lo pueden revisar. Y lo bueno es que es súper rápido porque como ya vieron, como que uno importa el test, uno le pasa los datos y chao, se hace el tiro. Stat Models tiene como otros tipos de modelos de estadísticos, pero es un poco más enredado y como que se ve superado por como el Machine Learning, sobre todo en este caso. Pero hay cosas que en el Machine Learning podemos hacer que en econometría se ve como más a detalle o más estricto bajo ciertos supuestos. Entonces, si ustedes necesitan correr algo como más econométrico, algo estadístico más típico, que no sea Machine Learning, esta librería tiene como de todo. Entonces, la voy a copiar. Yo voy a importar esto. Ahí tengo que instalar Stats Model, perdón. Stats Models. Esto es como otra forma de trabajar con Anaconda, por si acaso. Quizá algunos lo sepan porque cuando no les funcionaba como la instalación de la Anaconda lo hicimos así. Pero, insisto, esto es lo mismo que si hubiera puesto aquí así como pip stats models. O sea, pip install stat models. Hubiera sido lo mismo. No creo que esto así. Creo que este va así. Y este va con el signo. No. Pip install models. O sea, stats models. Ya, es exactamente lo mismo. Entonces yo lo importo. Lo importo. Y ahora puedo como, usando SM, puedo ver como todo lo que trae. Algo que no me gusta mucho de esta librería es que no funciona muy bien como la ayuda automática. No sé por qué. A veces no me funciona, otras veces no. Pero aquí pueden ver que tiene un millón de opciones. Pero bueno. Y por ejemplo, estos son módulos. Y los módulos traen más cosas aún. Entonces, por ejemplo, si yo elijo un módulo, por ejemplo, con robustez, robust, porque aquí tengo como más y más funciones, escala de Hoover, etcétera, etcétera. Yo no, insisto, no me manejo tanto con esto, pero quien sepa le puede interesar, o quien lo quiera ocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr una regresión lineal de las más típicas. Entonces, lo primero que se hace esto es que se añade una constante. Esto es algo que algunas librerías lo hacen automáticamente, pero esta no. Y lo que hace es que cuando ajustamos la regresión, en este caso, yo tengo que tener un coeficiente de la constante. Y para que ocurra este coeficiente, yo tengo que agregar una columna que sean puros unos. Entonces, si lo ven acá, aquí tengo una constante de puros unos en el X. Entonces, ahora que tengo mi Y y mi X con constante, voy a correr la regresión. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es como ajustar el modelo. Decirle, este va a ser mi modelo lineal. Entonces, ok, modelo. Entonces, aquí pueden ver mi modelo de regresión lineal con los datos que yo le pasé. Le voy a dar punto fit, esto de lo más típico de este tipo de trabajo, que le doy punto fit y esto entrena los coeficientes, o sea, lo ajusta o corre la regresión. Le voy a dar punto fit y esto ajustó los betas de mi modelo. Y finalmente, si yo le pongo resultados resumen, me va a entregar como la tablita típica que muchos hemos visto. Que tiene, por ejemplo, el R cuadrado ajustado, el estadístico F, te da detalles, qué variable va a ser la explicativa, el método, cuándo la hiciste. Entonces esto es como un informe. Este es el informe más típico de los software de estadística, como el que hace Stata. Y aquí, por ejemplo, puedo ver los coeficientes, puedo ver los p-values.
Creo que el efecto de que los datos no hayan sido normales es que no puedo usar los p-values en este caso. Como que no sirven. Eh, no, no me acuerdo muy bien cuál era la explicación, pero creo que esa era. Bueno, digamos que nuestros datos hubieran sido normales. Eh, por ejemplo, tengo esta constante tiene un p-value como significativo. Entonces podría decir que básicamente la constante del modelo es 706. Los números de hijos, ya saben, los que ya hayan visto como regresiones y con el análisis de resultados, esto es. Entonces ya algo con un p-value bajo, educación superior, ¿ya? Entonces esto nos indica que cuando educación superior valía 1, ¿ya? Se generó esta diferencia en el salario. Entonces podríamos decir que por tener educación superior, tu salario se va a aumentar casi por 1.100.000 pesos. Entonces aquí como que nos demuestra como una evidencia de que la empresa se estaba como valorando que el empleado tenga estudios superiores. Por ejemplo, la edad. Entonces quiere decir que, por ejemplo, por cada año se va como a aumentar 2.000 pesos el salario. Ponte tú. Esta es como la relación no lineal. Que entre más años, más aumenta este número, por decirlo así. Y aquí, por ejemplo, podemos ver los p-value. En este caso, experiencia en rubro, que era como tal cual al principio, tiene este p-value. Pero experiencia en rubro ordinal, o sea, 1, 0, 1, 2 y 3, mientras más experiencia tenía, como junior, senior, intermedio, etc., tiene un p-value menor. O sea, más significativo como esta configuración de la variable que la otra, siendo que las dos son numéricas. Entonces, se me podría dar el caso que me serviría más solo sacar conclusiones en base a esto que a esto. Las áreas, ponte tú, aquí se puede ver que el coeficiente de pertenecer al área de BI, o sea, al área de TI, es el más alto de todos. Entonces, se está pagando más para esta área que para el resto en esta empresa. Y aquí me dice algo muy importante. Estándar de errores asume que la matriz de covarianzas del error está correctamente específica. El menor valor, bla, bla, esto puede indicar que existe una multicolinearidad, creo que se dice eso. Colinearidad, sí. Multicolinearidad. Ay, está difícil de decir. Bueno, esto quiere decir que nuestra matriz puede llegar a ser singular. Para los que se acuerdan de mate, eso es cuando la matriz no se puede invertir y por tanto mis resultados pueden estar malísimos. ¿Ya? Y esto es como algo que quería explicar ahora, antes de que lo empiecen a ver, que este tipo de cosas a mí me sorprendió harto, pero solo que como que el Machine Learning supera. Que es que muchas veces el Machine Learning, todos estos problemas de colinearidad, de normalidad, etcétera, van a pasar un poco a segundo plano. Y va a ser más importante si mi modelo está funcionando o no está funcionando. Y si está funcionando, entonces los resultados tienen que estar como correctos. Porque Machine Learning logra, como lo explicaba el profe, logra ignorar como las variables que no son tan... como que le da más peso a las variables que sí son buenas que a las que no están aportando tanto. Entonces en este tipo de cosas gana. Y como de los supuestos que asume la estadística tradicional, algunos como que se rompen y podemos trabajar. Ahí el profe lo va a explicar con mucho más lujo de detalle y sabe mucho más que yo. Entonces quizás si no les queda muy claro aquí, lo van a poder preguntarle a él o lo van a poder ver después. Aquí corrió otro modelo, RLM, otro modelo estadístico. Entonces este tiene robustez.
Y aquí se puede ver, por ejemplo, que los p-values de algunas cosas se volvieron cuando antes no eran significativos, ahora lo son. Por ejemplo, algunos de las áreas. Entonces podemos ver que este modelo está mucho más... como que los parámetros están mucho mejor ajustados que el otro. Quien sabe más de esto quizá podría explicar un poco más, pero solo quería mostrar que, por ejemplo, distintos modelos se corren exactamente igual. El de Ordinary Least Squares se corre exactamente igual que este otro, y ahí uno puede analizar los resultados. Y finalmente, que ya me estoy enredando, esto es como, les dejé aquí cómo se podría guardar todo esto, por ejemplo, este reporte en un archivo de texto, ¿ya? Entonces, con este código se abre un TXT en donde se escribe lo que está aquí. Entonces, si yo pongo print y le escribo el summary y le digo que lo escriba en este texto, el que yo tengo aquí, me lo va a escribir. Entonces, si yo corro esto, ya va a correr esto, y ahora voy a encontrar un TXT tal cual yo lo nombré, con los informes adentro. Entonces, por ejemplo, aquí tengo como modelo de regresión sin robustez y modelo de regresión robusto. Modelo robusto de regresión lineal. Entonces, como que podría enviar los dos resultados, pegar esto en un Word, etcétera, etcétera. Fin. Entonces, como repaso eso, entender bien los datos, prepararlos según se necesite, y esto va a depender mucho del modelo que yo voy a correr, y como aquí como que hicimos un poco de entrenar el modelo, es ver los resultados, interpretarlo. Eso es lo que se les va a pedir, sobre todo en las tareas de más adelante, que no solo hagan, sino que entiendan y que lo ocupen. Entonces espero que si estaban interesados por empezar a usar como todo lo que hemos hecho, estos son como ejemplos. Y como le dije, muchas veces esto va a ser mucho más rápido que descargar otro software especializado, o incluso estas librerías pueden tener opciones que el otro no tienen. Así que eso, pues, ojalá que hayan aprendido, que les sirva sobre todo la parte de preproceso, que les sirva para la tarea, dentro de lo que puedan rescatar. Y nos vemos ahí en clase o la siguiente ayudantía.